Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy vamos a estar hablando del abuso verbal y emocional. Hay expresiones como no vales nada o nunca serás nadie. Desearía que nunca hubieras nacido. Palabras como estas en la infancia pueden herir el corazón por el resto de nuestros días. Estas heridas se profundizan en la edad adulta cuando se nos somete al juego de control. Amenazas como si me dejas, me desquitaré con nuestros hijos, o la frase tengo las llaves en mi poder, no puedes ir a ninguna parte, son tanto emocional como verbalmente violentas y abusivas, y se usan para mantener el control de una relación. El maltrato también puede ejercitarse sin decir una sola palabra, ya sea por medio de miradas degradantes, gestos obscenos o comportamientos amenazadores. Esas acciones provocan un dolor intenso e impiden el crecimiento emocional. Usted no debe permitir que alguien le haga sentirse menos. Jesucristo dijo que usted tiene un valor inmenso dado por Dios. En Lucas 12:6 dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Pero qué es el maltrato emocional? Es la consecuencia ineludible de todas las otras formas de violencia abusiva, ya sea física, mental, verbal, aún sexual y hasta espiritual. Con frecuencia las personas minimizan la importancia de las emociones, pero cuando los sentimientos han sido heridos profundamente, pueden ser los que dirigen las decisiones. En ese momento las emociones se usan para preservar la vida. El abuso o violencia emocional afecta el centro mismo de lo que somos. Aplasta nuestra confianza, nos roba nuestra autoestima. En determinado momento de su vida, Job tuvo esta misma experiencia, y allí dice en el capítulo 19, versículo 2, «¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras?» El maltrato emocional es cualquier conducta negativa, sistemática y constante que se utiliza para controlar o herir a otra persona. No es un acto único ni poco frecuente, sino que es una práctica que va desde la indiferencia hasta el menosprecio continuo del carácter del otro. Todas las formas de violencia o maltrato, ya sea emocional, verbal, mental o físico, y aún espiritual o sexual, dañan el sentido de dignidad de la persona y el valor que Dios le ha dado. Todas las formas de violencia hieren el espíritu de las personas y por lo tanto son emocionalmente abusivas. Proverbios, el libro de la sabiduría, dice allí en el capítulo 18, versículo 14, «El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado?» El maltrato emocional o violencia psicológica produce cicatrices en el espíritu del que lo recibe. El daño que provoca permanece mucho más tiempo que cualquier otra clase de maltrato. Un brazo roto sana con prontitud, pero un corazón destrozado no sana con facilidad. Después de recibir el abuso emocional por mucho tiempo, la víctima pierde la esperanza y siente que no vale la pena vivir. ¿Le ha pasado a usted? Proverbios 13:12 dice, «La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido». El maltrato emocional puede ser pasivo-agresivo. Este siempre es indirecto y a trasmano. De ahí que se le califique como pasivo-agresivo.
Los abusadores pasivo-agresivos expresan su ira por medio de un comportamiento encubierto. Con frecuencia se ponen en una posición de dependencia y después, motivados por el enojo subyacente, se convierten en críticos acérrimos de aquellas personas de quienes dependen. Las víctimas de los abusadores pasivo-agresivos se sienten perplejas y descorazonadas, porque son el blanco de su comportamiento castigador y manipulador inclusive. Los amigos de los abusadores pasivos agresivos a menudo se ven envueltos en conflictos, tratando de consolar y apoyar a estos últimos, cuando les dicen que reciben un tratamiento injusto y que no pueden dirigir su propia vida. Los abusadores pasivo-agresivos deben reconocer y resolver su ira subyacente y tomar en serio la advertencia de Dios, que dice allí en Eclesiastés 7:9, «No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios». Mire, el maltrato emocional puede manifestarse en rechazo abierto o un rechazo encubierto. El rechazo abierto se lo define así al comportamiento evidente que transmite el mensaje de que no se ama o se desea tener cerca a la persona. En cambio, el rechazo encubierto se realiza en formas sutiles, que pueden o no ser intencionales por parte del perpetrador, descuidando quizás el pasar tiempo de calidad con su hijo. En el rechazo abierto es el desprecio por su hijo. En el rechazo encubierto es descuidar el pasar tiempo de calidad con su hijo. Hay un ejemplo bíblico de rechazo tanto evidente como encubierto. ¿Se acuerda la historia de Tamar? Allí en 2 de Samuel capítulo 13. No vamos a leer la porción, pero si usted tiene tiempo y lo puede hacer, va a ser importante encontrar algunos puntos a tener en cuenta. Por un lado, el rechazo evidente. Tamar fue violada y rechazada por su medio hermano Amón. Por otro lado, encontramos el rechazo encubierto en David, su padre, que no castigó a su hijo por la violación de su hija. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del abuso emocional? La Biblia no usa el término abuso emocional, pero sí nos instruye en cuanto a cómo debemos tratarnos unos con otros. La Escritura habla en detalle de numerosas actitudes y acciones que debemos tener con los demás. Si seguimos sus instrucciones, nunca abusaremos de otras personas. Filipenses 2, 3 y 4, hablándonos del ejemplo de Cristo, luego dice, «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros». Ya vimos en estos minutos algo de lo que es el maltrato emocional, pero me gustaría que nos enfoquemos también en tratar de definir el maltrato verbal, ya que es una forma de abuso emocional abierto. Un leñador eficiente utiliza el hacha con cuidado, golpeando en repetidas ocasiones en determinado punto hasta que el árbol cae. Ese trabajador se siente orgulloso de que se controla a sí mismo y a su herramienta, porque nunca da un golpe fuera de lugar. Por el contrario, el que abusa verbalmente de otra persona tiene una lengua descontrolada. Golpea a la otra persona deliberadamente. En cualquier lado, esa clase de abuso es muy eficaz en su intención de herir, afectando tanto el alma como el corazón. Salmo 52:4 dice, «Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua». El maltrato verbal es el uso sistemático de tonos o palabras hirientes que se usan para controlar o dominar a otra persona. El maltrato es el mal uso intencional de algo o de alguien. El maltrato verbal siempre es destructivo. Salmo 52:2 dice, «Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño». El abuso verbal hiere los sentimientos de otros porque utiliza palabras ultrajantes, deshonrosas o aún despectivas. La palabra hebrea para ultrajar es gadab, cuya raíz significa cortar o herir. David, que fue ultrajado por Saúl, expresó su dolor por el trato injusto, diciendo allí en el Salmo 44:15, «Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo». ¡Qué palabras! El abuso verbal. El abuso verbal a menudo trata de lastimar la reputación de los demás. Usa tácticas como hablar a sus espaldas, criticarlos o despreciarlos.
Usan estrategias como difamación, la murmuración o la mentira. Allí en el Salmo 52:3 dice: amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Se cuenta que muchos prisioneros de guerra han sido víctimas del lavado de cerebro, que es una táctica muy eficaz de la guerra psicológica. Este término se refiere a un adoctrinamiento sistemático y forzado que obliga al prisionero a olvidar sus creencias y a aceptar las creencias opuestas. Infortunadamente no tenemos que estar en un campo de prisioneros para recibir un lavado de cerebro. Su carcelero puede ser un miembro importante de su familia o de un nuevo grupo de conocidos. En cualquier circunstancia en que se da el lavado de cerebro, el daño puede ser devastador, porque elimina sistemáticamente su sentido de valor, haciendo que desconfíe de usted mismo y hasta hacer que pierda contacto con la realidad. Tremendo lo que es el lavado de cerebro. Gálatas 4:17 dice: tiene celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Las tácticas verbales y emocionales que se usan en el lavado de cerebro son la intimidación, el adoctrinamiento, el desacreditar, el degradar, el etiquetar. Cuando hablamos de la intimidación, es convencerlo de que si no se ajusta a las exigencias y adopta las actitudes y creencias del abusador, se acarreará graves consecuencias. Esto es intimidación. Por otro lado, el adoctrinamiento implica implantar repetidamente mensajes contrarios a los que usted sostiene. El desacreditar se da menospreciando a su familia y amigos que difieren con el abusador. El degradar implica usar apodos, insultos, ridiculizar y aún humillar a la persona. El etiquetar, hablando del lavado de cerebro verbal, es diciendo que sus ideas son infantiles, estúpidas o son una locura. Salmos 35:20 dice: porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Pero no solamente está el lavado de cerebro verbal, sino que también está el lavado de cerebro emocional, lo cual trae consigo el aislamiento, ya que evitan que tengan cualquier apoyo emocional o social del exterior. También el agotamiento inducido, ya que hacen que se desvele o interrumpa su sueño o evita que se duerma. También está en el lavado de cerebro emocional el exigir obediencia, forzándolos a cumplir demandas triviales. También el ignorar es no dar apoyo emocional y después negar que lo hizo. También está el olvidar, es decir, la falta intencional del cumplimiento de las promesas y acuerdos. Dijo algo, prometió algo, pero después dice: me olvidé. Pero también la explotación, es decir, utilizarlo a usted o a alguien cercano a usted por ganancia e interés egoísta. Todos estos conceptos nos hablan del lavado de cerebro emocional. Salmos 10:2 dice: con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Me gustaría que ahora consideremos un poco las características de una relación abusiva. Las palabras tienen un poder inmenso. Con ellas Dios creó al mundo. A través del Verbo que se hizo carne, Él salvó al mundo. Las palabras pueden dar vida o amenazar la vida. Nos dan vida cuando nos inspiran a hacer lo que Dios quiere que seamos, pero se convierten en amenazadoras cuando destruyen nuestra esperanza y nuestros anhelos. En última instancia, las palabras cambian de ser positivas a ser abusivas cuando lastiman nuestro corazón y dañan nuestras relaciones. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pero ¿qué está diciendo realmente con sus palabras? Ya que las palabras tienen la capacidad de edificar a otros o hacerlos pedazos. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hay palabras que son dañinas, palabras que dañan realmente. Me gustaría que pensemos un poco en esto. Hay palabras que atacan a la identidad de la persona. Le dice, tú estás mal, tú eres intrínsecamente malo. Hay palabras que dañan y se expresan a través de gritos. La persona dice, cállate, te ves horrible. O a través de apodos, ya que le dice, eres
un idiota, un estúpido, eres un loco, eres un tonto. Todos esos apodos son palabras que dañan. Y también hay insultos. La persona dice, no vales nada, me das asco, me das vergüenza. Palabras que pueden destruir profundamente una vida. Pero por otro lado, hay palabras que sanan, que ayudan, que levantan. Son aquellas palabras que hablan de las acciones de la persona. Cuando usted escucha que le dicen, tú hiciste algo mal, tú hiciste algo malo, hay una gran diferencia entre tú eres malo o tú estás mal con decir tú hiciste algo malo. Las palabras que sanan en medio de una discusión van a decir, por favor escucha, debemos hablar de tal tema, debemos analizar qué vestido es lo más apropiado para la reunión familiar. Es decir, puede haber discusión, pero son palabras que sanan porque siempre va el respeto al tratar a la otra persona. Las palabras que sanan dan una nueva visión, ya que la persona dice, eres bueno para esto, para lo otro, eres muy creativo. Las palabras que sanan producen reconocimiento, ya que la persona expresa, tu vida vale mucho, o veo áreas en que eres atractivo. En cambio, las palabras que dañan son un cuadro negativo del pasado. La persona dice, ojalá no hubieras nacido. O una madre que diga, debí abortarte cuando estaba gestándote. Son palabras que destruyen, que dañan. Las palabras que dañan son un cuadro negativo del presente, ya que la persona puede expresar, no haces nada bien, o retírate. Un cuadro negativo aún del futuro, ya que dice, nunca serás exitoso, o no tienes remedio. El pasado, el presente y el futuro es un cuadro negativo cuando hay palabras que dañan. Sin embargo, cuando miramos el pasado, presente y futuro de las palabras que sanan, podemos mirar cómo la persona puede decir, me alegro que hayas nacido. Yo sabía que Dios tenía un propósito para ti cuando naciste. Las palabras que sanan mirando al presente también es un cuadro positivo, ya que la persona dice, haces muchas cosas bien, o siempre tendrás un lugar en mi corazón. Las palabras que sanan no solamente presentan un cuadro positivo del pasado, del presente, sino también del futuro, ya que la persona puede expresar, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, o Dios te ha preparado un futuro de esperanza. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ve, mi amigo, mi amiga, ¿cuál es la gran diferencia entre aquellas palabras que dañan y aquellas palabras que sanan? Dios es un Dios que sana a través de sus palabras. Ahora, existen características del comportamiento pasivo-agresivo. Este comportamiento es una forma disfrazada de maltrato emocional. Las formas más obvias de la violencia, como los golpes, los improperios, los apodos, son fáciles de identificar. Pero las más encubiertas, como el comportamiento pasivo-agresivo, no se detectan con facilidad, aunque son igualmente abusivas. Las personas pasivo-agresivas expresan su ira indirectamente y pretenden satisfacer sus necesidades en forma evasiva, a trasmano o engañosamente. Hay algunas personas que practican inconscientemente este tipo de conducta, pero otras lo hacen con toda intención. Job 11:11 dice, porque él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Las tácticas que se usan en esta clase de abuso emocional pueden incluir algunas cosas como invalidar a la persona, negarse a admitir la realidad diciendo nunca dije eso o no sé de qué me hablas. También otra táctica es la de minimizar. La persona dice eres demasiado sensible o eres muy exagerado o estás haciendo una montaña de algo muy insignificante. Otra táctica es el de negar. La persona dice no es posible que te sientas así. O aún trivializar. La persona dice si de verdad hubieras estudiado, habrías sacado el máximo del puntaje, es decir, un 10 en vez de un 8. Ahora, para ganar el control y poder encubiertos, la persona emocionalmente abusiva pasiva puede utilizar algunos métodos de sabotaje, como provocar el caos, es decir, dejar trabajos o proyectos inconclusos en forma intencional. O aún
Otro método de sabotaje es la mentira o medias verdades, es decir, dar razones o excusas, diríamos, por no haber cumplido sus compromisos. Otro método de sabotaje es a través de la procrastinación, es decir, opera con un sentido del tiempo singular e individual que le impide cumplir la fecha límite. Da la impresión de que le importa muy poco la forma en que afecta a los demás. Otro método es la tardanza crónica, es decir, impone su control haciendo que los demás lo esperen. La ambigüedad también es otro método, es decir, envía mensajes confusos, dejando a los demás dudando de lo que se dijo o quiso decirse. También está el método de sabotaje de instruir, es decir, da consejos no solicitados en forma continua. O también el método de la atención pasiva, es decir, da la impresión de que escuchó y entendió sus ideas, pero las hace a un lado. Todos estos son métodos que usa la persona emocionalmente abusiva pasiva para controlar a los demás. Mencionamos 2 o 3 métodos más de sabotaje, como es el de la protección y la ayuda, es decir, extiende su ayuda de tal modo que deja a los demás en deuda con él. También la del artista del cambio, es decir, cambia el tema y distrae la atención que considera amenazadores. Otra forma es no dar afirmación, es decir, ejerce poder emocional, evitando dar los halagos mínimos y felicitaciones merecidas. Y por último, no respeta los límites, es decir, se aprovecha de los que ponen límites débiles o mal desarrollados. Salmo 59:12 dice: por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia, y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Vamos a detenernos acá. En un próximo programa vamos a continuar hablando sobre el abuso verbal y emocional. Pero quiero que usted reflexione. No sé si usted está viviendo esta situación, o es un abusador, o ha sido abusado verbal y emocionalmente. Pero seguramente es tiempo de hacer una oración a Dios, diciéndole: Dios, tú conoces mi vida, necesito un cambio interior, necesito comenzar una nueva vida con el valor que tú me das. Y puede ser que usted nunca haya invitado a Jesucristo a entrar en su corazón, no tenga esa experiencia fundamental en su vida. Entonces, ¿por qué no hacerlo en este mismo momento? Hable con Dios y dígale: Dios, te necesito. Entra en mi corazón. Límpiame con la sangre de Cristo. Hazme una persona diferente. Que Dios le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.